días, muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la cuarta transmisión, la 14T de su programa Charlas en Desconfianza. Un programa en el que son ustedes quienes nos indican cuáles son los temas de los que desean que nosotros hablemos, expresemos nuestra opinión, puntos de vista, interpretaciones, los juicios de valor que hacen aquí los especialistas. Me acompañan como cada noche de miércoles el doctor en Tecnología Educativa y maestro en Ciencias Penales, Eduardo Abacuc López Acevedo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. El maestro en Ciencias Políticas, Alfredo Carmona Casas. Buenas noches. Y por supuesto también está con nosotros el doctor en Derecho, Alejandro Vázquez Guzmán. Hoy es 2 de octubre, una noche que representa una fecha emblemática en la historia nacional. Hoy exactamente hace 51 años y a esta hora la Ciudad de México vivía horas de terror que propiciaba un gobierno que asesina a su pueblo, un gobierno que decidió actuar de manera criminal allá en la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a recordar esta noche parte de lo que aconteció allá precisamente en Tlatelolco ese 2 de octubre. Pero también habremos de platicar otros temas, el 5º aniversario de los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre del año 2014, el caso de los jóvenes de la Normal, Isidro Burgos de Ayotzinapa, y por supuesto también hablaremos un tema que ha sido muy polémico en los últimos días, el homenaje que se realizó en la residencia oficial de Los Pinos a los sobrevivientes de la Liga 23 de septiembre que participaron en el asalto al cuartel Madera en 1964, un 23 de septiembre precisamente. Pues son temas sumamente polémicos. Llámenos, escríbanos, opine, denos su comentario. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Yo cedo la palabra a mis compañeros. Adelante. Bueno, pues efectivamente los gobiernos prácticamente, yo quisiera manejarlo desde la época de la Revolución, se han encargado precisamente de callar voces, se han encargado de ocultar una gran cantidad de cuestiones, y yo creo que el primer movimiento que brinca desde el punto de vista violento para cambiar este país, pues está con Flores Magón. 1898 empieza la cuestión de la Revolución Mexicana, y a partir de ahí ha sido una lucha constante contra una gran cantidad de gobiernos que han ocultado una gran cantidad de matanzas, de masacres, de eventos que verdaderamente darían pena como gobierno. No nada más es el 2 de octubre, no nada más son los 43, estamos hablando también, por ejemplo, de Aguas Blancas, estamos hablando de un sinnúmero de eventos. Acteal, sí, en donde desafortunadamente para los gobiernos que estaban en ese momento, nos dimos cuenta de qué era lo que estaba pasando, y en muchos casos tuvimos la opción o la oportunidad de poder actuar de uno o de otro lado. ¿A dónde nos lleva esto? México ha sido un país que no ha tenido verdadera paz, inclusive a partir de hace 5 años con los muchachos de Ayotzinapa, una gran cantidad de movimientos sociales también que se han estado gestando, y no sabemos si el día de hoy, con otra visión de gobierno, esto pudiera tener también otra visión social. Bueno, yo en ese sentido quiero señalar que una contraposición de lo que plantea el doctor Abacuc es que finalmente nosotros somos la frontera que detenía en esos años 60, 70 la guerrilla. Inclusive se ha escrito mucho sobre eso. Se ha escrito que el propio gobierno americano generaba una serie de elementos de investigación para que México se convirtiera en el país contenedor de esta situación. Lo único cierto es que, a diferencia de los países latinoamericanos que sufren gobiernos represores abiertamente, en el caso de México no ocurre así, tal vez porque la libertad de prensa no estaba como tal, porque de que existieron y nosotros podemos
recurrir a la memoria histórica de los periódicos y vemos que son omisos. Entonces estábamos en esos momentos ante una prensa oficial. Sin embargo, ahora dirían, es que esto no existió. No, sí existió. Lo que pasa es que había un control muy férreo por parte del gobierno para el manejo de la información. Y eso nos generaba, pues, que no es que no existiera, sino lo que no vemos no existe. Pero sí hubieron muchas voces, por en el caso de, regresando un poco a la historia, pues en el caso de los sindicatos, del ferrocarrilero los reprimen brutalmente, a los médicos los reprimen brutalmente, y si vemos las notas periodísticas, le echan la culpa al movimiento. Y a los médicos. Y a los es decir, a ellos, y a los profesores, no a la represión, no la represión en sí. La represión es una respuesta de un sistema que intenta ser garante de una libertad pero acotada por el propio poder, y nos dice ellos qué es lo que conviene y lo que no conviene. Solo un comentario, reafirmar algo que había una prensa, dices, oficialista, yo diría sometida, o sea, cooptada por la fuerza, cooptada por el interés político, de muchas maneras limitado su margen, ¿no? Alejandro. Perdón, disculpe, pero aquí hay otra que reafirma esto: el que controlaba el papel con que se imprimía, lo controlaba el Estado. Vamos a ver que Excelsior va a tener problemas serios para sacar su tiraje porque el gobierno decide no venderle. Entonces tenía el monopolio, y entonces, como tú dices, está cooptado, y eso implica pues una falta de libertad en cuanto a la expresión. No que no hubiera periodistas independientes, no que no hubiera objetividad, había formas de no había de formas materialmente. Es decir, a lo que voy es que el espacio estaba acotado, pero solamente para los oficiales. Pero existían muchas voces, y eso es lo más rescatable. Okay. Buenas noches a nuestro auditorio que nos hace el favor de vernos este miércoles, maestros. En verdad, comentábamos previo al programa, el programa es especial. Hoy queremos hacer un programa especial con ustedes porque la ocasión lo amerita. De repente, yo creo que a veces en la vida personal de cada uno de nosotros, en nuestra historia de vida, hay momentos que nos simbran. Sucede lo que tiene que suceder y después viene una reflexión y a toro pasado lo hacemos. Me parece que la etapa histórica de nuestro país ya está ahí. Ya han sido más de 50 años del movimiento estudiantil del 68, y pues estaríamos hablando de más de 53 años de otros movimientos, 5 años de Ayotzinapa, y parece ser que la sociedad mexicana está abierta a este diálogo interno con nuestra historia. Se generó la polémica a partir de los dichos de Pedro Salmerón, a partir de los dichos de Fernández Noroña, de pues si eran jóvenes valientes o no los que hicieron determinados actos. Y la propuesta para esta noche, amigos, yo creo que sería analizar todo un contexto. Me gusta iniciar mucho el abordaje del movimiento estudiantil del 68 con la etapa estabilizadora mexicana, el milagro mexicano. El famoso milagro mexicano. No olvidemos que estos chicos que en el 68 tendrían alrededor de los 18, 16 a los 23, 25 años, son hijos de la posrevolución, que les tocó esa estabilidad económica del cachorro, ¿no? De la revolución, pero del crecimiento en México Sostenible. ¿sí? El movimiento estudiantil del 68 no se puede entender y no se puede explicar sin la estabilidad que el país venía teniendo. Por eso la reacción del sistema, es decir, cómo ustedes que no tuvieron que sudar la revolución, que sencillamente les toca cosechar la educación, que aparte era en verdad de muy buen nivel, lo que se impartía en la UNAM en esos momentos, era de primer nivel, de vanguardia. Del vanguardia, del poli. Y curiosamente ya después de 1970 comienzan las primeras reformas educativas para minar. ¿Por qué? Porque ya se estaba creando una masa joven, bastante crítica, educada, con un futuro no incierto. Y veamos lo que hoy tenemos, jóvenes con futuro incierto y totalmente despolitizados, sin memoria histórica. Entonces, siempre me gusta iniciar con ese abordaje. ¿Qué sucedía en el México de los 60s, en su sociedad, en su economía, que gestó todo esto que ahora lo vemos ya todo pasado? ¿Qué ocurrió, Abaco, en 1968? Bueno,
es cierto, los antecedentes están en otros años. Sin embargo, si hablamos únicamente del 68 como parte de esta cuestión que va a llegar a acabar el 2 de octubre, evidentemente esto empieza de manera fuerte, de manera notoria, en donde la misma sociedad se empieza a dar cuenta que está sucediendo. En julio hay movimientos de los muchachos, por supuesto dicen, algunos documentos indican que esto inicia con un pleito entre el Poli y la universidad, exactamente, los araños y los ciudadelos, la exacto, y que entonces llega precisamente el ejército, no, los granaderos, que ya Gloria, no, ¿cómo se llama? Sheinbaum, Claudia ya fumigó apenas hasta ahora, después de 51 años. Los granaderos desaparecieron. El punto 1 del pliego petitorio, el heroico cuerpo de granaderos. ¿Qué sucede? Entran los granaderos, aplacan a los muchachos, los conminan a través de garrotazos a comportarse y se prende la mecha. Todo julio es precisamente de luchas entre muchachos y granaderos, que no pasan después de una tranquiza que les ponen y hasta ahí queda. Agosto se inicia el Comité Nacional de Huelga, empiezan precisamente los muchachos a organizarse, una gran cantidad de escuelas, entre ellas Chapingo, el Poli, la UNAM. Chapingo mantener. Pero hay que señalar algo, o sea, para entonces, cuando se conforma el Consejo Nacional de Huelga, ya se había vivido la agresión a la prepa, así es, el bazucazo en la un prepa. Hecho muy simbólico que fue el bazucazo a esa puerta barroca que tanto significaba entre la color histórico, históricamente, exacto. Y ante esa agresión sucumbe, se prende el asunto. Y un antecedente en Michoacán. También Michoacán, exactamente. Que fue antes, podría ser Michoacán el laboratorio de cómo el Estado debía tener un abordaje de un movimiento estudiantil. Y fue en julio precisamente también esta cuestión de Michoacán. ¿Por qué no plantean la falta de sensibilidad de poder manejar movimientos políticos ajenos al control político? Es que no había ninguna experiencia. Por eso te lo comento. Ahora, un punto importante que hace que permita que funcione esto es la consolidación de la clase media. Ese va a ser un factor determinante. A diferencia de la postura marxista, en este asunto de los cambios violentos como revoluciones, en el caso de México fue cosa una atípica. Claro, allá habíamos vivido, o en Europa había vivido, y Checoslovaquia, todos estos movimientos. En París había vivido el movimiento estudiantil con sus dimensiones, ¿no? En lo que se refiere a las condiciones sociales, económicas, pero el propio estudiantes sabían. Entonces lo que estamos observando es que de pronto ya no eran guerrilleros, era la familia la que estaba peleando por ahí. Todo el mundo entró al movimiento en septiembre prácticamente. Entonces lo que está generando es una visión atípica, porque la visión estrictamente socialista, recuerden que el problema era la guerrilla y todo eso que estaba pasando en Latinoamérica. Entonces nosotros en este caso, en teoría dirían, es que tiene que organizarse la clase obrera y la clase campesina para la famosa toma de conciencia. Eso no se da en este país. No se da porque fueron cooptados a través de un corporativismo que permitió la forma maniquea de controlar todo esto. Claro. Sin embargo, en no hay lucha de contrarios ahí. De la clase media se olvidaron que el germen más importante del cambio se da en la universidad cuando es crítica del conocimiento, y es lo que estaba pasando. Teníamos entonces una clase media empoderada económicamente, educada en las aulas universitarias, que entonces ya esos logros obtenidos quería subir un peldaño más y decir, vamos por los derechos políticos, por las libertades, aunque estuviesen consagradas en la Constitución desde el 17, sí, pero no la idea era materializarlos. Es decir, el proyecto de nación, ellos no pensaban en una toma de poder, sino en reformas. Como buenos clasemedieros lo que buscamos son la estabilidad, por supuesto. Más bien cristalizarlo como realidad, ¿no? Sí. Porque si tomamos en cuenta lo que dice Alejandro, pues sí, las libertades ahí están en la Constitución. Y ahí estaba plasmada una libertad de expresión, pero lo acabamos de decir, una libertad de expresión que era una mentira rosa, ¿no? Acotada. Entonces lo que estamos observando es la ruptura de la vieja sociedad tradicional con esa erupción de una clase media que demandaba espacios, le mandaba libertad, como lo señala,
que no se quedara en el papel esas garantías individuales, todo lo que se decía en la Constitución, y entonces conflictúa la clase, digamos, de poder en este país y empieza a asusar al propio gobierno. Porque, perdóname, si lo vemos fríamente, lo que hacen los granaderos cuando meten el bazucazo es una verdadera barbaridad. Sí, por supuesto. Y eso pues, genera, prende la mecha. Pero recuerda que el gobierno estaba en la postura de hemos sido tolerantes hasta extremos. En el informe del criticados. 68. Sí, exacto. El 1 de septiembre. Así Pero ¿no es. se les hace increíble que todavía tenga un discurso paternalista cuando tenemos una incipiente sociedad crítica que nos diga, Pues es que era el momento, es que tú ¿no? tienes que hacer lo que yo te digo porque históricamente así es. Así es, tienes que obedecer. Y entonces viene el cambio de paradigma y ahora los jóvenes dicen, no, lo que queremos es que nos escuchen. Y queremos que esas libertades que estaban acotadas pues me digan qué está pasando. Grandes Perdón movilizaciones. que se interrumpa, pero Ya nuevamente, empezaron los- saludos al maestro Carmona de su exalumno, el del invernadero de caracoles de Ciudad Sagún. Saludos al profesor Comercial, ¿no? Abacuc. Se lo vamos a cobrar. Saludos al profesor Abacuc Saludos del área de para todos. psicología. Ah, sí. ¿sí? Para que vean que también. Ahí andas también. También, En pero el no colegio- es de psicología de Del la. Colegio Europeo aquí. Así es, aquí, exactamente. ahora eres europeo. Siempre he sido europeo, No maestro. le ves la pintura. De hecho, debo Saludos al decirte, profesor mis Carmona. huellas dactilares Para tienen los puros otros arcos. no, Areli Iturriaga. Perfecto. Yenine Espinosa, saludos para Abacuc. Gracias, Vanessa Moreno, Carlos Eduardo Cruz, saludos al maestro Carmona, profesor Joel. No ha llegado tu porra, No. Fabiola Portillo, Itiló, Como les dije que de que Y iba a tratar Mapel el tema, González dijeron, también no, manda saludos. esos temas no nos metemos. Alejandro Guadarrama, que nos acompañó hace una semana. Saludos. a sí. todos los distinguidos. Que se quedó con ganas de regresar, dijo. Nos pregunta Aile ¿Sabes que se llevó? dice, ¿qué opinan de los desmanes del día de hoy en la Ciudad de México? Ahorita le vamos a dar su Había que definir el día de hoy. abrazo a todos, Amado Figueroa, comunicólogo. Dice Luis Olmos, esto es muy importante y es completamente necesario que se comparta. La mayoría del auditorio son universitarios, con aún un resentimiento de actos de odio y aún siguen privado la libertad de expresión. Bueno, así lo leo textual. Efectivamente, tenemos un público muy joven que empiezan sabe a que ser cada año se críticos. conmemora la situación, decíamos Alfredo y yo, conmemorarlo sería verlo como institucionalmente. Creemos que debemos recordarlo, algo que no debe olvidarse, pero realmente no saben qué pasó el 2 de octubre. Sí, hay un- Cuéntanos, Alfredo, tú que ya eras ya estaba en el adulto en movimiento esa época. prenatal. Ya eras adulto, maestro. prenatal. A ver, primer punto interesante de todo esto que me estás diciendo. El 68 no es un movimiento exclusivo de México, No, de entrada. la primavera francesa. Ya en Europa la cosa estaba efervescente, estaba complicada. Inclusive en el propio Estados Unidos también estaba complicado. Ahora lo que uno empieza a cuestionar, y recuerden que los medios de comunicación no son lo que tenemos ahora. ¿Cómo llegó eso hasta aquí? Y eso sería la parte importante. El único problema es que creo que el asunto fue que no entendieron que la sociedad había cambiado y la forma de hacer gobierno seguía siendo, lo dijo ahorita el maestro Joel, la visión paternalista. Tú vas a hacer lo que yo te diga porque eso históricamente vemos Es lo que se ha hecho. y no entendió que los jóvenes con pensamiento crítico tenían otra perspectiva de la realidad. Se los juro, ya leyendo un poco más esto, vemos los pliegos y las demandas, nunca dijeron que querían el gobierno. Jamás. Ese pliego petitorio hoy en día te parecería De risa, fácil, ¿no? De Sofco. risa. Y aparte diríamos, ya claudicó, ya vendió. Sí. Pero ustedes ven, y eran peticiones tan básicas, tan elementales, que dices, oh, espérate, aquí algo está pasando. Si acaso lo neural era la desaparición del cuerpo de granaderos y la libertad de los presos políticos. Y el 145 A penal, la que 9 derogación. años después, Sí, también, se hizo. 9 años después, lo fumigaron. Sí, Entonces, ya no hay, o sea, no está... ¿hay respuesta verdaderamente a esto? No.
No, al momento respuesta, No, lo que tenemos es una zona de crónicas en las entrevistas en donde cada quien da su versión. Pero tenemos un collage que no logramos armar. Si ustedes leen el libro de Poniatowska, el asunto se vuelve trágico. Si ustedes leen otros libros, tienen otra edición. Lo único cierto es que no hay una posición oficial respecto a esto. A ver, ¿cuál es la versión oficial? 29 muertos y más de 80 heridos en ambos bandos, 1000 detenidos. Estamos hablando de el diario El Con la Universal. Universal. bollante en esa época. ¿Qué tanto Sí. coincide con la realidad? No, Maestro. Pues la evidencia fotográfica que hay en los archivos en el Archivo General de la Nación, digo, Van más de esos 20 y 29 tantos. pudo haber sido en un edificio nada más. O me parece O en una esquinita de la corta, plancha. sí. A partir del 2000 precisamente se comienzan a dar a conocer una serie de imágenes, de fotografías, de videos, ojo, captadas por agentes del Estado y por ahí por algunos filtrando algunas escenas viables. algunos Pero desde periodistas antes ya habíamos extranjeros. visto imágenes de toda naturaleza, ¿no? Pero ¿qué crees, Joel? Incluso Proceso lanzó por esos tiempos una edición especial de fotografías que en verdad no se conocían, o que al menos la mayoría no se conocían. Hay una de uno de los líderes, ¿te acuerdas? Que hasta parece que no tiene mano, ¿no? Ajá. Está hacia atrás, creo que es González Galva, si no mal recuerdo. Bueno, X. Videos donde se ve concentración del Batallón Olimpia a espaldas de la iglesia que está en la plaza de La película de del las Tres Grito. Culturas. Cuando ustedes ven la película del Grito, ni siquiera no tiene edición, está puestas las escenas así como vienen, y lo que estamos viendo es una cantidad increíble de personas, o de estudiantes o de jóvenes, porque no queda claro, lo único que se ve es que es una gran masa corre y empieza a cundir el pánico. Las memorias de García Barragán. Los jóvenes estudiantes cada año transmiten con mucha emoción la película de Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. Esa la hizo Salinas. Esa película, la verdad, pues no dice nada, No, no es un muestra asco de absolutamente película. nada. O quítale lo de las colonias, pues fue con la psicología. Básicamente se queda todo en un cuarto y todo el proceso se lleva ahí. Bueno, afuera, pero esa es sí. una muestra de que los jóvenes tienen que saber qué fue lo que pasó realmente. O sea, no fueron 29 muertos, no fueron 35 como No lo fueron publicó 47 como otro medio Excelsior, lo manejó. no fueron 37 como lo publicaron otros medios, ni fue un día soleado como lo dijo Jacobo Zabludowski. Fue un día negro, sombrío, lluvioso, que marca, cicatriza profundamente al país, marca un antes y un después. Conservadoramente yo me atrevería a hablar de más de 300 muertos. Sí, muy conservador. Yo he visto fotografías realmente así, las filas de cadáveres en el, O la de los en el zapatos. teatro. Ahí es aún es impresionante. No sé, los médicos podrían explicar esto. ¿Por qué cuando ocurre un hecho violento, el que muere siempre pierde los zapatos? Por la Un energía que cuerpecito. Y entonces usted Sí, va en el se el distribuye y montón, bota el zapato. es que es una montaña de zapatos. Zapatillas y muchas Todo cosas estuvo regadas ahí. por toda la Entonces, plaza. si lo manejamos como referente, perdónenme, ahí no hay 500 pares, hay como 500 pares. y por Pero ejemplo, no son de muertos. No lo No sabemos. no sabemos. sabemos, pero sí es un referente. Es al un menos, referente ¿no? porque De la gente que hubo ahí, cuando por lo se menos. convoca, llega una cantidad increíble porque estaba en su efervescencia, güey. Ahora, Dice el Universal también, campo de batalla. no, batalla es cuando tienes un enemigo al frente. Cuando se repele una agresión. Sí, claro. Pero por aquí fue una supuesto. agresión criminal, o sea, Sí, claro. hemos visto las escenas de las tanques de guerra realmente en Tlatelolco, en las escalinatas, Desde insurgentes estaban ya las puertas Formados. y en el eje El también. batallón, ese es el batallón olímpico del Cuba. En 71. La gente que estuvo ahí, ya ha habido crónicas a discreción, hay mucha tinta sobre esto, y dicen que hubo unas bengalas, eso queda bien claro en la película de Grito. Sí, sí. claro. En Entonces, muchos de perdónenme, esa es documentales. una estrategia militar. Militar. Ujú. Es una señal de acción militar. Es decir, y entonces eso hace que, aunque sea muy ingenuo, sabemos que esto fue una represión brutal. Ahora, la Plaza de las Tres Culturas tiene un par de entradas bloqueadas por soldados. Es una ratonera. Sí, sí. Imposible, una vez que meten los tanques, imposible de que la gente pudiera salir.
una gran cantidad de muertos, una gran cantidad de detenidos y una gran cantidad de dudas todavía hasta el día de hoy. Exacto. Las crónicas dicen Yo, que yo se no los llevaron tengo dudas vivos. respecto de algunas cosas. Espero que no me vayan a excomulgar por esto, pero a mí también me pareció una acción cobarde por parte de la iglesia el no abrirles la puerta del templo donde ellos pedían entrar para Prácticamente. refugiarse, y los dejaron ahora sí que no a la buena de Dios, a la mala de Dios, ¿no? A lo que les pasara, y creo que ahí fue una acción irresponsable, poco solidaria, nada cristiana. Pero normal en ellos, ¿no? Porque la Iglesia Católica en nuestro país siempre ha tenido, simple y sencillamente, sus intereses enfrente, y lo que no le conviene, no lo Sobre trabaja. todo los patrimoniales. Yo voy a decir Exacto. algo. Jacobino. Yo soy jacobino, dice. Y algunas imágenes impactantes. Veías, por ejemplo, Sí se ve mi tendencia, ¿no? cadáveres Esa es pasión, eso es con bueno. impactos de bala y demás. Oye, pero también bayonetazos. Ah, no, sí. O sea, una carnicería. Una persecución en los Una mismos carnicería. edificios de chamacos, de gente que no abrían los departamentos y los soldados los abrían. Es decir, no había la posibilidad de que se pudieran haber escapado por ningún lado. Las crónicas dicen que la propia gente les abría la puerta. Pero entraban los soldados Pero y mataban y a agarraban todos. parejo. A todos. Entonces, Así es. como ven, Ah, ya hay vino una la consigna policía. muy clara. Gracias por estar hablando. Ahora, la respuesta del Estado debía ser, ojo, en la lógica del Estado. De esa forma, dado que días después iniciaban las Olimpiadas, el factor los Juegos Olímpicos y el reflector Y mediático muy bonito el evento, ¿no? habría sido la misma resonancia con Olimpiadas que sin Olimpiadas. La represión brutal Sí. habría sido más reciente, más después, con Olimpiadas que sin Olimpiadas. Yo creo que si no hubiera habido Olimpiadas, hubiera habido más muertos. Así, porque los ojos del país, y así lo dicen la prensa del mundo, estaba encima de La ellos. prensa americana lo dicen abiertamente, fue una masacre. Ellos ya estaban En aquí. Francia también, Tenemos sí. imágenes, son miles de estudiantes sujetos ahí. jóvenes reunidos ahí en la Plaza de las Tres Tres Culturas, Culturas. cientos de familias de mirones de apoyo solidario, padres de familia, y están las tanquetas, ¿no? Realmente con el ánimo represor. No nada más de intimidar, ¿No? sino de atacar. El ejército, así, no franco, sino uniformado, estaba presente en cualquier mitin del movimiento, Siempre. en cualquier marcha del movimiento, pero no con ese grado de De fuerza, artillería. demostración de fuerza, Exacto. de músculo. Ahora, comienzan también las especulaciones. ¿Quién propuso la Plaza de las Tres Culturas para ese mitin? El papel que ya estaban teniendo algunos líderes. Se ha señalado, por ejemplo, a Sócrates Sánchez Lemus como un infiltrado del gobierno en este movimiento. Pero Así es. declaraciones muy- Mira, más que infiltrado, un cooptado. O sea, surge por parte del Un movimiento. traidor. Exacto. Un traidor, simple y sencillo. Y de repente comienzas a ver también la carrera política de este personaje, al final del día ligada al PRI, sobre todo en el estado de Tamaulipas. Bueno, Sócrates ejerció como periodista durante muchos años, pero quien llegó a hacer trayectoria política y a dirigir el Partido Revolucionario Institucional, pues personas como Jorge de la Vega Domínguez, ¿no? Cierto. Que realmente Había uno que estaba en el sindicato de la UNAM. de ser líderes pasaron a venderse, ¿no? Sí. O a vender el movimiento y la causa, El- por supuesto. Y el también que en la andaba con oposición. Gloria Trevi, ¿cómo se llama? Andrade. Por, Eduardo Andrade. por ejemplo, Pablo Gómez. Ujú. Ahora, él Que hasta la fecha sigue viviendo del presupuesto, ¿no? Correcto. Y hoy Pero- se desgarraba las vestiduras en el Congreso recordando el aniversario. Mira, por eso pues te- es su performance, ¿no? Por eso fuera de cámara, Joel y el maestro Joel y yo estamos platicando. Ya sé que se me van a ir a la yugular, yo no creo en esta cuestión de conmemorar. Porque el conmemorar es hacer oficial algo y le da la visión institucional para tratar de legitimar una posición en donde eran antagónicos. Yo creo que, como dijo el maestro Joel, hay que recordar. Y lo que estamos intentando es recordar, porque la memoria histórica nos permite que las nuevas generaciones entiendan que esto no fue de ninguna forma fortuito.
Ni espontáneo. Segundo, un hermetismo de información que nunca supimos a ciencia cierta cuántas gentes. Lo que maneja en varios textos, porque hay mucha tinta sobre esto, es que hay una cantidad de desaparecidos que nunca se supo a ciencia cierta porque entraron al campo militar número 1. Y los que entraban ahí prácticamente ya no salían. O sea, No hubo ni siquiera un acercamiento de una cifra negra. No hubo ni nada. siquiera. Entonces fue un hermetismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues básicamente fue un golpe de Estado directamente por lo que estaban intentando hacer. Y miren, Perdón. Néstor David García Cisneros nos hace un recordatorio. Dice: hubo hidalguenses involucrados en los altos mandos del gobierno en la masacre de Tlatelolco, Corona del por supuesto. Sí. El general Alfonso Corona del Rosal, jefe de gobierno En ese la momento. Ciudad de México, del departamento. del departamento. Era Distrito jefe, Federal. era jefe de departamento. Designado directamente por el presidente. Sí, o sea, era esa la es facultad figura de- Que sembró amapolas en los jardines, ¿no? De Gustavo Díaz Ordaz, y el único También la sobreviviente, Ciudad de ¿no? A la México. fecha, Luis Echeverría Ya está, Álvarez, por supuesto. casi un sí. vegetal. casi bueno, a lo mejor, si Dios quiere pronto, ¿no? Deja Está de acompañando ahí vivir del a erario. Su santo José seno. José. Así es. Bueno, adelante, hermano. Lo que comentabas. Fueron buenos Oigan, deseos, nada más. Perdón por la interrupción, pero ya que hablamos de José José, ¿ya apareció? José José, ¿quién solo es? está su No lo almohada. conozco. No, lo que acaban de declarar es que sí, finalmente lo que tenían es que murió en un espacio de Hospital. hospital. No, pero no de- en el hospital. no en el Público, hospicio, ¿no? un hospicio de es la decir, de universidad. caridad. No sé qué. Pero a ver, respóndanme, ¿ya está el cuerpo o solo está Hasta su este almohada? momento, no. Sarita ya no se hace. Ya. Sí, ya que Bájale de el yemas, cuerpo, ya ¿no? entrega el cuerpo de tu señor Sí, padre. Sí, que habló Pues mi no sé, cuerpo ya. ya nos dieron el abrazo de Catempa. No aparece en el cuerpo. Sí, no, si viste en la televisión sale que se da el abrazo de Catempa los tres. Oye, o no se Y habrá el beso de evaporado. Judas, ¿no? Bueno, a ver, Pero eso fue para desvirtuar el 2 de octubre o porque... Ratificarlo. ratificar. Abaco, los responsables de la masacre del 2 de octubre. Habría que pensar, si estamos hablando de una masacre, esto nos llevaría a pensar solamente que hubo un solo responsable, fue el Estado. Sin embargo, habría que pensar también que del otro lado había gente infiltrada y que fue orillando, fue provocando, empujando a que fueran encapsulados prácticamente en la Plaza de las Tres Culturas. Eso no hubiera sido posible si las Olimpiadas no hubieran estado ahí. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos responsables? Definitivamente es el presidente de la República, ¿Qué lo dice? que él acepta, Él asume su responsabilidad histórica, Así es. diciendo que con eso los comunistas Cívica, no nos histórica, iban- política, ética. Sin embargo, la decisión fue de gobernación, porque la orden o la sale, ejecución. ¿no? Y la ejecución y la orden salen de gobernación. ¿Por Bueno, qué? yo creo que Porque gobernación opera. A partir de- Pero la decisión se toma en otro lado. Sí, pero digamos que si el secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría, hubiera estado, no puedo decir que consciente, si no hubiera razonado el costo político que le iba a tener, entonces es cuando le echan la culpa a Díaz Ordaz y él resurge, sale como candidato a la presidencia y posteriormente presidente de la República. Para la dinámica que se llevaba de la sucesión presidencial, el famoso tapado de eso, a mí me da la impresión que Luis Echeverría no sabía o no veía que el dedo del presidente Le iba a tocar. le iba a favorecer y avienta la carne al asador. Y analizando un poquito el perfil de Díaz Ordaz, había dicho, no, pues este tiene cojones para tomar las decisiones que un jefe de Estado tiene que hacer. Y En un caso como este. Exacto, y A se ver, Y lo decanta, repitió en el 71. y se decanta por Echeverría. Así es. Y vamos, ¿no? A ver, el famoso Tribilín, como buen bueno, nuestro presidente Díaz Ordaz. como le decían también Tadito, él en una ocasión, en una entrevista, dice que cuando le toman la foto, ahora que ya es presidente, le tomaron como 50 millones de fotos porque no salía bien, y ya le dice, pero te ves bien feo, prefiero que me teman, y toman la foto, Sí. que es brutal. Ahora bien, considerando el sistema político que es monolítico, en ese momento era monolítico, perdónenme, la decisión fue del presidente, empujada por otras gentes, me queda bien claro. Ahora,
la Secretaría de Gobernación, como suele ocurrir creo que hasta la fecha, hoy, ¿no? podemos decirlo abiertamente, no se mueve si no le da la instrucción. Bueno, a ver, ¿quién tomó la decisión? ¿Corona? No creo. No, a él lo A movieron. Corona ni siquiera lo pelean, Díaz no se Ordaz. mueve el ejército. Díaz Ordaz. Sí, Díaz sí. Ordaz. Porque tampoco creo que el general Marcelino García Barragán, porque era el secretario de Defensa, era yo. No, el costo- ejército no no, se El manda costo, solo. el costo histórico de todo esto, que los que medio sabían, era un costo histórico brutal. Su Para familia todos, iba a sí. estar señalada para todas La vida, siempre. Y hasta 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 el la día de hoy. fecha, en este momento. Así es. Entonces es bastante cuestionable que haya sido una decisión personal de algún subalterno. Ahora, lo que yo sí creo, ¿Quién jala esos hilos? sí, lo que yo sí creo es que eso se salió de control. ¿Por qué? Porque a lo mejor era un asunto de capturar y de reprimir a ciertos grupos y de pronto aparecen las bengalas que alguien lo puso y de pronto se convierte en De la una orden. y entonces ya Pero no además sabemos. iban preparados, Por ¿no? supuesto. Hay evidencias de que había presencia de francotiradores, El guante blanco. guante blanco. Nada de Sí, mitos, están las fotos No, bien sí. Ahí claras. están las fotos. En las entrevistas se propia gente del ejército no lo sabía y era fuego cruzado. La tropa. Sí, la tropa no lo sabía. Era fuego cruzado y eso pues, genera más confusión de realmente lo que pasó. Ahora el que lo diseñó, perdónenme, fue tan brillante que hasta la fecha no sabemos a ciencia cierta. No, fue un verdadero hijo de la maldad, porque en verdad, o sea, el operativo tal cual resultó como Muy tenía que eficiente. resultar, con muertos, Muy con sangre eficiente. y el estate quieto. Y aplacando a Sí, todo. lo que buscaban era aplastar. Aplacar, De sí. manera, no era reprimir, era Barrer, hasta aquí barrer. llegó el asunto. Y lo hasta aquí. lograron porque dejaron un pueblo dolido y no se pudo Y levantar ya temeroso. el movimiento. Y ese cisma del 2 de octubre va a generar que entonces una disidencia junto con otros movimientos que ya antecedían opten por la vía violenta, opten por la guerrilla. armada, la guerrilla urbana, pero entonces ahora lo que podríamos decir el movimiento, que ojo, venimos hablando desde antes del movimiento estudiantil, Ujú. ferrocarrilero, médicos, llega a los estudiantes y se va Electricistas. se va al campo. La guerrilla en La la sierra. sierra. Lucio Híjoles, Cabañas, y comienza entonces ya, Genaro Vázquez. digamos, un estado más allá de sus ejecutores, o sea, la configuración de un estado que ahora sí muestra el músculo de baja intensidad y de alta intensidad. El buen amigo Nazar. Bueno, Decían que era un demonio fichita, sin ¿no? máscara. A ver, para dar contexto precisamente a lo que dice Alejandro, venimos de hechos que se empiezan a dar en 1964, el 23 de septiembre, tratan, se busca imitar lo que había ocurrido en Cuba con el asalto También, al hermano. cuartel Al cuartel Moncada, Moncada. y aquí tratan de hacerlo La en el Madera. cuartel Madera, pero ni los que lo intentaron eran Castro, ni tampoco el gobierno mexicano era como Batista, ¿verdad? Aquí teníamos Un ejército. un ejército bien puesto y un gobierno muy represor. Entonces fracasa la toma del cuartel Madera, viene también otro hecho importante, lo del 68, viene el 10 de junio de 1970, no hay que Jueves del olvidar el Corpus, jueves del 71. Corpus, El 71. La 71, exactamente. Muy Y mal así representado en una se película. vienen sucediendo pitera, ¿eh? Sí. varios hechos, la represión de Los halcones médicos, aparecen ahí. sí, de los ferrocarrileros, y es el 15 de marzo del 73 cuando surge públicamente la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Sí? Y por eso el nombre. Y por eso el nombre, ¿no? Referente. Recordando el 23 de septiembre del 64, que acaba de cumplir 54 años este hecho. Y pues sí, es un movimiento comunista de estilo marxista que busca la implementación de un sistema comunista, socialismo científico, todo eso que aquí el maestro es el Experto. especialista. Y pues un gobierno represor, ¿no? Que precisamente a través de Miguel Nazararo, director de la Dirección Federal de DFS. Seguridad, Así empieza es. la persecución contra... Muy buena gente. contra- Nada más quisiera complementar algo.
aquí ya vemos que Díaz Ordaz, por eso hice el comentario previo, Díaz Ordaz tenía información a través de los servicios de inteligencia mexicanos y extranjeros. Recordemos que México fue un país bisagra en la relación Cuba-Estados Unidos, desde aquellos tiempos, ¿eh? Entonces, me parece que Díaz Ordaz advierte que estos movimientos no, o sea, si bien se reprimió el estudiantil y sucede lo de Tlatelolco y días después las Olimpiadas ya inician, ve ese resentimiento, ve ese clamor y dice, esto se va a poner feo. Necesitamos a alguien en la presidencia que no se vaya a rajar a los chingadazos. Va Echeverría. Y Echeverría me parece que toma la estafeta y ya había demostrado su instinto criminal, ¿no? Y su eficiencia. Y entonces ya lleva lo que la incipiente represión, pero muy efectiva de Díaz Ordaz se había estado manejando en sus sexenios, a un nivel ya magistral en cuanto a la sectorización, ¿no? La persecución y la brutalidad. A ver si me explico, eran poquitos, pero muy bien aleccionados sin trabajo. Exacto. Inclusive se manejó mucho su cuento por la CIA, ¿no? Así es. En la Escuela de las Américas, muy, la famosa así Escuela de las Américas. Así es. Mira, yo creo que tienes toda la razón del mundo ahí, pero también habría que entender un poquito que de pronto los canales formales de control político dejó de tener vigencia. Al perder la vigencia, tuvieron que hacer ajustes drásticos. ¿Y cuál fue? Fortalecer un aparato de espionaje. El origen de sí, que sería después del CISEN. Así es. Es decir, de pronto vieron que la operación política tradicional empezaba a perder vigencia y requería un buen operador político. Vamos a tener a Gutiérrez Barrios como el maestro, el rey. Logró lo que otros no pudo controlar. Bueno, no le quites mérito a Nazara, que no, realmente fue Él era el instrumentador, pero el cerebro, la parte gris era Gutiérrez Barrios. Pero yo quiero mandar un saludo a los hijos de Nazar porque los conozco muy bien. ¿Qué tal, Miguel? Buenas personas. Sí, muy buenas personas. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Empiezan a haber una serie de reformas de carácter político para tratar de institucionalizar esas demandas. Y me parece que lo más sobresaliente de esto fue en el 77 cuando se crea la LOPE, la Ley de Partidos Políticos. El otorgamiento y reconocimiento del Estado al Partido Comunista, que por cierto ese registro es el de Forever 21. Así es. Esta cosa, para que Cuadri no ande ahí diciendo que yo soy liberal y todo, pues ese registro del PRD es el del Partido Comunista Mexicano. Y regreso un poco entonces a esto. Lo que estamos viendo es que de pronto se dieron cuenta que la visión monolítica de un partido de poder empieza a perder vigencia. Y entonces empieza a aparecer todo esto que estamos viendo. Empiezan a jugar a la democracia. ¿Por qué? No es que haya sido a repartir juegos. No es que haya sido una cuestión planeada, si es una respuesta a una crisis. El sistema mexicano siempre ha sido de respuesta a crisis. Pero a ver, hay un detalle. Habíamos llegado al punto de la creación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Sí. Que por cierto, no hay que olvidar que dos de sus fundadores, dos de los participantes y sobrevivientes aparte de los chuchos, que participaron en lo del asalto al cuartel de Madera, acaban de recibir un homenaje en Los Pinos, donde los calificaron como valientes y demás. Fernández Noroña. No, situación que ha causado pues polémica, mucha polémica, ¿no? Declaraciones ¿Cómo los ves? ¿Como valientes? No, es una forma de un gobierno distinto de reconocer esas luchas, que no quedaba bien claro si es un asunto nacionalista o es uno de intereses distintos. Lo único que le están dando es legitimar a un gobierno distinto que acepta lo plural. Ahora, ¿cuál sería el contexto de la frase jóvenes valientes? Porque yo podría interpretar que valía tomar un fusil y enfrentar al Estado. Al ejército. O sea, sí, al no ejército. Cualquiera, sí, hay gente que ahorita no se enfrenta ni a su sombra. Entonces, ¿cuál debe ser el contexto o el significado de la frase? Eran unos jóvenes valientes. El valor de un joven que lucha contra el statu quo, va contra eso. Estoy reivindicando los actos violentos. O sea, ¿para dónde va esa frase? Muy ambigua la situación. Los homenajeados, nos dice el público, fueron Florencio Lugo y Francisco Ornelas.
pero el funcionario que los calificó como valientes, que le costó el cargo, el haber mencionado eso, expulsionario, fue Pedro Salmerón, que en ese momento era director del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y pues el contexto tal vez es el adorno, ¿no? De tratar la parafernalia ahí en Los Pinos, o así lo veo yo. Yo no le encuentro justificación al concepto de valientes. Para mí eran secuestradores, eran criminales, puedo decirlo. Bueno, porque en ese entonces el Estado los catalogaba como tal. Es como hoy los 43 de Ayotzinapa, que también fueron catalogados en ese sentido. O sea, criminalizarlos, Exacto. ¿a qué nos lleva? Por eso te digo yo, pues, aunque sea más, ojo, en ese momento el nivel delictivo del país o la potencialidad delictiva del país no es lo que hoy tenemos. O sea, en aquel momento el secuestro realmente no era una práctica delictiva común ni constante, No, como los hoy en bancos, día podría ser el asalto a bancos. Entonces, Bueno, era frecuente este asunto de los bancos. Sí, porque ahí se estaba reflexionando de lana a la guerrilla. Ahora, por ejemplo, el detonante fue, y esto también pasó inadvertido, Salmerón y hasta el propio Fernández Noroña le han dicho, Garza Sada fue un empresario Ese fue que... el detonante real. Pero espera, o sea, sí lo cuecen aparte, ¿no? Dicen, Garza Sada fue un empresario digno de su época, o sea, ni siquiera dijeron fue un represor o opresor o demás. Pero a ver, ¿fue el detonante de qué? Lo que pasa es que la propia guerrilla va a secuestrar al que es creo abuelo o padre de una de las gentes importantes del norte, y hay un enfrentamiento. Después organiza el Consejo Consultivo Empresarial, organiza un evento y va el presidente, y ahí uno de los familiares increpa directamente al presidente. Echeverría. Que en ese momento la figura del presidente era intocable. E inmediatamente al siguiente día hay una nacionalización de 50,000 hectáreas, y es cuando empieza a cambiar este país. Pero a ver, se da una situación. El intento de secuestro y el homicidio de Eugenio Garza Sada se da el 17 de septiembre del 73. Lo matan al empresario, que era representante del sector empresarial realmente en Monterrey. De hecho, de Y las familias más fuertes, haga de cuenta, como haciendo una analogía como Slim, ¿no? Slim. Hasta la fecha sigue siendo la Fuerte familia. allá. De hecho, importante. ellos eran dueños de buena parte de lo que era el Bancomer. Y después empieza a dividirse. Con Juan Sánchez Navarro, Sí, que todo eso después está lo invertido. adquiere. Y bueno, matan también a un escolta, un guarura que lo acompañaba. Si no mal recuerdo, mueren 2 integrantes Del movimiento. del movimiento. Y pues eso trae un desencuentro entre el sector empresarial y el gobierno, ¿no? Y con la intención de congratularse Echeverría con los empresarios, empieza la persecución de la liga. Ahí sí diría yo, ese fue el detonante pues de una guerra fría muy intensa, ¿no? Pero toda guerra, toda guerrilla, forzosamente tiene dos partes. El Estado los va a catalogar siempre, siempre como delincuentes. Si gana la guerrilla, Pero- los delincuentes serán los otros. Pero aquí no es Es una visión de el quién Estado, está es catalogando. la ley. La Sí, ley sí, pero- es muy clara, comete el delito de pero homicidio, la ley el la que hace priva el de la vida a Estado. otro. Bueno, pero tú También. igual sabes que la ley puede tener excluyentes. No quiero irme a un excluyente, sino la idea era el secuestro o era el homicidio. Obvio, si el operativo sale de control, como en muchos Como en otros muchos. delitos, y el resultado, el desenlace, va. La muerte del secuestrado. Pero aquí sí veríamos la no intencionalidad que justificamos tenían. a nadie. Pero hay dos partes, hay dos historias. Y por cierto, acaba de morir León Portilla, ¿no? José Sí, sí, sí. Ese José sí me dolió. No, Ese, gran sí. Y entonces, ¿cuál es la versión de los vencidos? Haciendo una... que es una genialidad del libro este. Así es. Porque entonces los vencidos nunca tienen la posibilidad de hablar. Porque el que gana simple y sencillamente lo que va a hacer, se llevó las papas. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué va a suceder? El que gana hace la historia. Y en este caso gana el Estado e indiscutiblemente todos son delincuentes. A ver, Abacu, un detalle. Quiero reclamar Aquí los el doctor papas. ya les encontró que
podría haber sido hasta en defensa propia, ¿no? No, bueno. La muerte. Oye, también ellos han hablado, ¿eh? O sea, gente que participó ese día en el secuestro y homicidio y privación de la vida. Soy yo muy técnico, maestro. De Garza Sada. Digo, también yo creo que podemos escucharlos. Y en el YouTube ahí están las entrevistas. ¿Sí? Que dice, a ver, la neta sí vamos a secuestrar. Y era moneda de cambio para los compañeros. Se salió de las manos porque el escolta iba armado. Y se arma la Un mal balacera. manejo del evento por Así parte de es. escolta. Ahora, después de esto, varios son, con permiso, trepados a un avión y llevados a Cuba. Quiere decir que sí había injerencia de otros países, en este caso Sí, Cuba. Y él mismo sí. lo dice, ¿eh? esta persona que participó. Entonces, también está la hipótesis que los servicios de inteligencia, la Dirección Federal de Seguridad, sabía que iban a montar ese operativo para secuestrarlo. Bueno, Lo informan al efectivamente. presidente, nada más un segundo, y puede ser que Echeverría dijo, vamos a ver hasta dónde llega esto. Entonces el Estado sí jugó. Ese es el problema, se filtró información y entonces al siguiente día cuando ya se enteran de esto y el consejo se reúne con Lozada, hay una recriminación directa de uno de los familiares. Aunque no lo crean, el presidente se mantiene en columna y en una pieza y no dice absolutamente nada. Se retira del evento y al siguiente día, en eso que permite la Constitución, que no queda bien claro qué quiere decir eso, de interés público y que nacionaliza las mejores tierras. Y eso es un enfrentamiento por primera vez. Pero inicia la represión. Ahí está. Ok. Y Habacuc dijo algo importante, era moneda de cambio. Sí, querían la liberación de algunos, querían lana para financiar la guerrilla. Lo dije yo. Perdón, lo dijo aquí el doctor. Perdón. Y en octubre viene un hecho importante que yo no quiero pasar por desapercibido. La luna de octubre. El secuestro, aparte de la luna de octubre, el secuestro de Anthony Duncan, que era cónsul de Gran Bretaña en México. Por cierto, estamos frente a lo que era el consulado británico. ¿Desde dónde estamos? Ahorita es hecha su comercial. Sí. Nos encontramos frente a lo que era el consulado británico. Bueno, secuestran al cónsul y secuestran a un empresario jalisciense muy joven, Armando Aranguren, y piden un rescate y la liberación de 51 guerrilleros. Presos políticos. Pero el gobierno dice, no hay negociación, no vamos a negociar con terroristas, decía. Muy gringo eso, ¿no? Los califica. Matan al empresario y cuando vieron que no había posibilidad de negociación, liberan al cónsul. Ahí creo que hasta le pensaron bien, ¿no? Porque si le hacen algo al cónsul, quién sabe. Pero sí hubo negociación. Cuéntanos. Sí hubo negociación, es lo que les comentaba precisamente de cuando interviene Cuba. El intercambio se da en Cuba. Yo no tenía dato que había sido el cónsul de la Gran Bretaña, sino el de Estados Unidos, porque El británico. el chiste es que interviene Estados Unidos y sí le dice al gobierno mexicano, ¿sabes qué? Como que esto sí va en serio, ¿no? Lo tienen que manejar con un perfil muy bajo. Suben a estas personas que pertenecían a la guerrilla a un avión de la Fuerza Aérea, los llevan a La Habana. Los hospedan en el Hotel Nacional, muy bonito, por cierto. Y entonces liberan al otro. Y se quedan ahí este grupo de guerrilleros que fueron liberados y otros que se habían detenido. Y Castro les lee la cartilla. No me vayan a meter en un problema con Estados Unidos y con México. Porque además ya tenía un problema encima. Sí, o sea, Bueno, de hecho, si comete el error Castro, el único que lo apoyaba en Latinoamérica, ¿quién era? Era México. bueno, les lee la cartita, se quedan un par de años ahí. Entonces ya comienza todo el cambio político. Regresan, otros se incorporarán a la academia, al periodismo, y algunos comienzan a incursionar en la política, que es precisamente los personajes que mencionaba yo, ¿no?
comienzas a ver a un Jesús Zambrano ya activo en la política, el propio Pablo Gómez ya activo en la política, ojo, a través del Partido Comunista Mexicano, el cual ya tiene registro, ya tiene el reconocimiento oficial, y de ahí comienza a construirse la incipiente democracia política o partidista en nuestro país. Vendrán los 80s, vendrá el sismo, que incluso hablamos de ello hace un par de semanas, y bueno, un semillero importante de líderes guerrilleros, sobre todo, no tanto de guerrilla urbana, sino de guerrilla rural, pues fueron precisamente las normales rurales, como el caso del Meche. De donde sale Lucio, Luis que es Villarreal Ayotzinapa. del Meche. Luis Villarreal del Meche, aquí en Hidalgo, donde estuvieron los personajes que acabas de... Y mágicamente la historia va cumpliendo ciclos. Los jóvenes de Ayotzinapa, estudiantes de la Isidro Burgos, no mal recuerdo, Raúl Isidro Burgos. en esta entidad en Guerrero, una normal rural, que la intención era venir a las manifestaciones que siempre se hacen del 2 de octubre. Y el desenlace que tiene... Solo un detalle. Entre los secuestrados de la Liga 23 de septiembre, nos dice el público, pues también estuvo José Zuno, Así sí es, que fue suegro de Otro de criminalazo. Echeverría, ¿no? No, y también fue suegro de Caro Quintero. De Rafael Caro Quintero, Sí, exactamente. por supuesto. Sí. Maestro, andaba yo. Eso era mi chamba. ¿Que eras chaperón o qué? No, era mi chamba buscarlo. ¿Comías comen? Ah, bueno, ya. Tal vez si hubiera habido oportunidad. Y lo que comentamos, ¿no? O sea, vean la repercusión del 68, el semillero guerrillero, llega a Ayotzinapa y la historia nos da una Se repite. bofetada en la cara para despertar. ¿Qué hay ahí? Bofetada en la cara, que les rindan homenaje actualmente a los guerrilleros, ¿no? ¿Pero por qué? Es otra visión. Andas muy fifi hoy. Muy institucional viene hoy, Joel. Es que en este asunto ¿El INE o qué? de los buenos ¿No? y de los malos desde la perspectiva García Barragán se llevó sus insignias. institucional, se vuelve un asunto de estabilidad política, de operación política, y le van a dar la connotación que ellos quieran. Evidentemente que si lo vemos estrictamente, sí son delincuentes. Sin embargo, pues requerimos algo que déle legitimidad a todo un proceso que no queda muy claro. Porque lo que estamos escuchando, lo que funciona mucho en México es la rumorología. Lo único cierto es que estábamos viviendo una transición que requería instituciones fuertes. Y las instituciones fuertes se construyen con los buenos operadores políticos. ¿Y quiénes eran? Pues ellos. Sí, no había más. No había más. En ese No. momento no había más. Y el gobierno actual tiene que hacer ese reconocimiento, porque sin el 68 no habría 2018. No hay un antecedente. Así es, no hay un antecedente. Y aquí la cuestión es que el derecho penal sí los señala como delincuentes, como desviados, como criminales. Pero hubo ley de Lo que amnistía, decía. para que nadie se preocupe. Exacto. Claro. Exacto. Ok, surgen también, como dice el doctor Alejandro, un semillero de muchas cosas, de muchos movimientos, lo que ocurre en el 68, bueno, lo que ocurre después en las normales rurales, la injerencia de una serie de ideologías que vienen a formar diferente a los estudiantes. Y muy La clara, normal. Y nos lleva precisamente a cosas como lo que conocemos del Meche, la normal Raúl Isidro Burgos, y precisamente se acaban de cumplir 5 años de esos hechos trágicos en Iguala, 26 de septiembre del 2014. Una fecha muy significativa para los estudiantes en la actualidad. Se sigue reclamando justicia. Hace unos días escuchábamos, ¿no?, que también el exgobernador hidalguense Jesús Murillo Caram Yo se ya ha me llamado cansé. a comparecer ante 4 la horas Comisión de estuvo la verdad. Fue llamado a comparecer, pero a los medios, ¿no? Yo lo vi desfilar en todos los medios. Todos los medios. Pero ¿Pero estaba sentado o parado?
No, sí, claro. Claro, para que no se canse. Eso sí, con la voz desgastada. que se Pero a cuide. ver, Tiene que ser. hay otra vez, vuelvo a caer en lo que decía del 68, falta de información. Los jóvenes actualmente pelean por justicia para los 43, pero ni siquiera saben qué pasó esa noche del 25 y 26 de Pues septiembre. el que sí sabe es Murillo, el que sí sabe es el presidente, porque otra vez caemos a lo mismo. Si el presidente no está enterado de lo que pasa en su país, Pero, ¿cuál es su a ver, función? aquí tengo un problema aquí en esta visión. El presidente dejó de ser operador político. El presidente se convierte en una figura. Caso dramático es don Enrique Peña Nieto, que todo el mundo hizo y deshizo y él nunca dijo. no, le convenía hacerse guaje, ¿no? Pero antes no era así. El poder se ejercía y había un mandato del bueno. Dijéramos que hasta Salinas fue, creo que el último realmente, porque después Fuerte, mano fuerte, mano sí, fuerte sí, que sí. controla el sistema político. Ujú. Tan es así el que acabó con el PRI. ¿Por qué? Porque rompe la cuestión de la escalera de para poder llegar a ser presidente tenemos que tener trayectoria política. Y de pronto llegan los Chicago Boys Y se inaugura el elevador. y ya ahí empieza a Dijera cambiar. don Reyes A Herodes. cambiar todo y entonces el sistema político empieza a desvanecerse como Saludos al equipo de producción. el último ideólogo. Yo dije eso. Sí, también es un referente aquí. Al final del Alejandro. día. Al final del día, Lo he Alejandro dicho fue ahora, quien dijo un eso. maestro muy insigne, no sé el nombre, dijo ahí cuando yo estaba estudiando, me decía, no es que si alguien hay que rescatar de la situación política que vive el país, es precisamente a don Jesús Reyes. Goldenberg. No a los hijos, Entonces me encantaba porque decía ahí él daba una explicación sobresaliente e hizo un análisis de los partidos políticos desde esa perspectiva y dice, si no los institucionalizamos, el país se va a la guerrilla. Y entonces dice, ahora, para poder llegar al poder no necesitamos una revolución, necesitamos una institución. Ese caos institucional. Eso es lo que cambió todo. Y finalmente eso permite lo que tenemos actualmente. Ahora, los partidos políticos ahora ya no funcionan. No funcionan, las encuestas demuestran, la encuesta de percepción ciudadana dice, el 86% de los mexicanos no creemos en los partidos políticos, el 88% de mexicanos no creemos en los políticos. Pero tampoco creen en la institución que están manejando algunos políticos. Entonces, porque si regresamos al 43, la versión histórica que dan para tratar de explicar esto es totalmente aberrante, va en contra inclusive de la ciencia. ¿Qué fue lo que quisieron hacer? Eso es lo que yo me he preguntado mucho. Ahorita la mentira, ¿no? La verdad. Claro, claro. Decir que se llevan a 40 y tantos muchachos, que los matan en un lugar, que los queman, cuando cualquier, no cualquiera, con lo mínimo. Lo sorprendente es que somos espectadores en primera fila porque hay video y vemos el asunto literario y de pronto hasta el camión cuando está ahí de pronto desaparece todo. Perdóneme, ese es encubrir la parte oficial, está cubriendo todo. Ahora, la verdad oficial es la que escuchamos. La verdad histórica, quién sabe cuál es. Y la jurídica. La jurídica es otra. Es decir, de pronto nos encontramos en un vacío de verdades. Y esa es la parte interesante. Yo quiero atreverme a recomendarle al público dos textos de manera muy especial. Si quieren conocer la verdad de lo que ocurrió en Iguala, ¿sí? Está este libro escrito por la periodista hidalguense Anabel Hernández, La verdadera noche de Iguala. No es una investigación ministerial, es una investigación periodística. Directamente con entrevistas, con fuentes militares, policíacas, con las familias, con los sobrevivientes, y que nos da un panorama realmente muy claro de lo que aconteció. Y es esclarecedor finalmente. Hay una investigación muy similar que se hizo de manera paralela. El periodista José Reveles publicó este libro, Échale la culpa a la heroína, de Iguala a Chicago, que era la ruta que seguía la droga y que ha de seguir todavía. Y lo que me llama la atención es que cada quien hizo su investigación por su lado y convergen exactamente en la misma teoría.
creo que José Reveles y Anabel Hernández son gente extremadamente seria, se han ganado un nombre y pues es importante que se conozca ahí. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Según las Crónicas las de entrevistas Narnia que se está aquí plasmando, pues los estudiantes comienzan en Iguala a subirse a los camiones, a botear, que era una actividad muy común en esta época del año, dada su participación en los contingentes de las marchas del 2 de actividad octubre. política que ya están definidas históricamente. Así es. Se habla de 4 camiones en un inicio, lo que dice la autoridad, Fueron 5. y los videos y los relatos van hablando de un quinto camión, muy misterioso, que la autoridad va tratando de ocultar. Y que se ven videos donde les van disparando. Así es. O por lo menos eso nos dice. Y se va, O dicen que van y en el disparando. operativo se ve elementos de la policía municipal de Iguala. Hay videos donde la policía municipal lleva a los chavos Así en es, de las estas, bateas de las camionetas. de estos C4s y todo eso, ahí se ve Policía Federal haciendo un perímetro en las inmediaciones donde están Resguardando. los municipales haciendo Muy cerca levantones. de la base de operaciones mixtas en la que participa el ejército. y es a lo que iba. Y se ve al ejército, se ven los muchachos pidiendo auxilio al ejército. O sea, nos están disparando los federales y demás. Y el ejército nada. Lo que comenta Joel es crucial y lo establecen los dos periodistas. Había un mando coordinado por la situación delictiva que ya se venía dando en Guerrero. No puede haber una excusa que el ejecutivo no estuviese enterado al momento en que sucedían las cosas a través de la Secretaría de Gobernación. Ojo, ni siquiera la Procuraduría, la Secretaría de Gobernación, que subsumió la Secretaría de Seguridad Pública y sus funciones. Bueno, y el ejército con presencia en este centro de comando y vigilancia, configurando el operativo. O sea, todas las autoridades que había en ese momento intervinieron. Todas. Aquí la pregunta es, ¿qué puede cohesionar de esa forma tantos actores de 3 niveles de gobierno? ¿Qué interés puede generar Evitar esa un coordinación? 68. Pretendieron evitar un 68 No, y salió no creo- peor. no creo que sea así. Hay que ver que algunas de las investigaciones periodísticas nos muestran una mapa de hechos, cómo se fueron dando recorrido, ¿no? los enfrentamientos, un recorrido virtual, dónde se ubican las cámaras, dónde se ubican oficinas incluso del CISEN, del ejército, todas las dependencias. La delegación de la Procuraduría, ahí está. Aquí están, entonces no podía haber No, pasado es un acto fortuito. desapercibido para ninguna instancia, ¿no? Entonces no fue la policía municipal, que quede claro. O no solo la policía municipal. Sí, claro. Sí, no solo. Ay, Que ya nos vamos, va a dice el empezar. productor. Miren, yo lo que me queda claro, no he leído, no he tenido la oportunidad, me he quedado muy impactado con lo que voy a decir. Lo único cierto es que cuando hay tantas vendetas en el manejo de la información, ese concepto hasta de verdad histórica, y eso lo que hizo el procurador en su momento, es ofensivo al sentido común. Lo único cierto es que pasó algo muy importante ahí. Y estoy especulando, creo que la gente los llevaron al lugar y al momento menos indicado. Algo estaba pasando ahí de gran tamaño que obligó a que ellos intervinieran. Porque no creo que los estudiantes hayan tenido vínculos con tanta gente. No tienen la capacidad de operación, no tienen la perspectiva de lo que está pasando. Ellos serían mulitas nada más, en el mejor de los casos. Hay una conclusión a la que llegan los periodistas. Ellos consideran que Algunos sí. al interior de uno de los autobuses viaja un cargamento de heroína oculto, que era utilizado ordinariamente para el trasiego de droga, y que los chavos, en el afán de Pues lo pescaron de chiripada. de llevarse los autobuses, como ocurría aquí en el MES y desde días antes, para tener asegurado Con la UNAM para ir a el los transporte, porque en los días previos al 2 de octubre siempre se reforzaba la seguridad, entonces se adelantaron para llevarse los autobuses
y se llevan uno, Y ver. sin saber que al interior había un cargamento de heroína. O al menos eso podemos suponer. Pero la autoridad sabía que iba el Está bien. cargamento. Pues estamos ¿Antes o pensando, después? Mira, por lo que estoy viendo en la plática que dijeron y por el croquis que tienes, es evidente que ellos estaban ya operando esa ruta. Claro. Mira, ¿cómo va a salir un camión de Chilpancingo a Chicago? Creo que no sale ni de la Central del Norte. ¿No? Y, ojo, en autobuses turísticos, no de línea. Dice la periodista Anabel Hernández que cuando el dueño del cargamento se entera, habla con jefes militares y le dice, me recuperas la droga, porque era solo el ejército el único que tenía la capacidad Para hacer eso. de montar un operativo. Y los empieza a chalanear. Van, recuperan la droga, la empiezan a sacar, y cuando los chavos se dan cuenta de que están descargando droga, dicen no queremos testigos, y se ordena desaparecer. Esa es la conclusión a la que llega la Fíjate que periodista. es muy lógica además. La pregunta aquí es ¿dónde aventaron tanto cadáver? O la otra, yo estaba pensando en eso. Tuvimos un caso de un tipo que le decían el pozolero. Es decir, que aventaban los cuerpos en Disolvían ácido. ácido, Pero se sale muy disuelven. caro. Perdóname, pero es la única forma en que no quede rastro. No, sí queda. Te voy a decir, además de que es muy caro, tienes que utilizar Más que de 2 100 millones de litros. dólares que llevaban en heroína. Sí, sale mucho, muy caro. Porque entonces aquí la pregunta es ¿de dónde sacaron tanto ácido? Deberían de tener depósitos específicos, especiales para eso. Aquí lo más simple de todo esto es ponerles un zapato pesado y aventarlos en la bahía de Acapulco. Y eso fue muy probablemente Como lo que se hicieron. afirma que ocurría en la época No, de así la era. represión Desde la a la guerra guerrilla, así ¿no? era. Así En era. el caso argentino, que era más dramático, ¿no? Que los aventaban del avión. Eso es muy barato, porque entonces con un Muy solo buque eficiente, ¿no? llevas a todo mundo, muy Vámonos. eficiente, los tiras y se acabó. No hay rastro, los peces se van a encargar de lo demás. No es posible haberlos quemado en ningún lugar, ni siquiera en hornos específicos para esto. Imposible. Los argentinos que vinieron dijeron claramente Claro, que quemados. requerían 2 días quemando a cierto nivel Sí, para a que cierto desaparecieran. nivel. Y eso no podía pasar. No. Y no desaparecen los huesos como tal. Por ejemplo, el paladar, que es un Así hueso es. tan duro y que sirve como elemento forense en una investigación. No, de esta forma se preserva. Los especialistas dijeron, el peritaje que hicieron ellos dijeron, ese argumento no es viable, no es posible. No es verosímil. siquiera. Ahora- La palabra que dijo era verosímil, y entonces lo que estamos encontrando es que hicieron una vendetta. Pero bueno, yo como digo, en este momento, no es que estemos conmemorando, ¿no? Estamos recordando, pero siempre está plagado de situaciones irregulares, en donde la autoridad de una u otra forma está metida. Ahora, el entonces procurador, gracias, el entonces procurador peca de ignorante. Porque si el señor es abogado, supondría yo que es abogado Murillo Karam, y le están dando un informe que no puede concordar, porque además tiene un servicio de periciales, o había un servicio de periciales bastante preparado, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se atreve a decir ese tipo de cuestiones y vernos a una gran cantidad de personas la cara? ¿Fue a la universidad? Karam, no sé, por eso estoy Porque preguntando. no era nada más cosa de ir a la universidad, Sí. también era de entrar a clases, ¿no? Sí, por eso estoy preguntando. O sea, el título de licenciado en Derecho sí lo tiene. Así como también un secretario de Gobernación parece ser que fue, ¿no? Es decir, puede ser una Y práctica hasta muy ahorita sale cotidiana. impoluto. Fíjate, Sí. aquí hablamos de Echeverría en Un su gobernador momento. dijo que era que tenía, Pero, no, a ver, no era. hay que decir, yo quiero decir algo y que conste que no se Actas. trata de Crucificar ni de a nadie. defender a Peña Nieto ni a Osorio Chong. Ya Siempre he dicho empezamos. que no tienen nada que se les defienda. Pero, Pero la gente le echó la culpa a Peña Nieto y no hay que olvidar, y al PRI, y no hay que olvidar que el gobierno del estado, el Era gobernador perredista, era Ángel Eladio Aguirre, es perredista, Sí. y que el Lo apoyó alcalde Abarca también
era el PRD, ¿eh? Entonces, Sí, con sí. las manos tan cochinas como cualquier otro. Así No, es. y los Jamás apoyó hemos dicho Obrador. que son Y divinos. no los objetó. Y los apoyó a Obrador y por ahí hay fotografías donde está ahí abrazándose pero es con que ellos. es como la fotografía que tengo yo con el rector, también estoy muy saludándolo y abrazándolos cuando me dio un título aquí. Y eso no quiere decir que sea yo amigo de Puntigo. Tengo también fotografías con el menonita en algún evento donde nos encontramos y muy de mano y el abrazo y muy fraternales si quieres. Para la Y eso- foto. Para la foto. Y eso no quiere decir que yo haya tenido algún contacto Pero tú con no eres ellos. candidato a nada y ellos eran Él ha ya sido andaban candidato. Ay, haciendo gracias, Él ha gracias. sido candidato. No me lo Gracias. maltrates. pero ellos No, andaban ya haciendo vámonos, campaña. ya vámonos, ya vámonos. Ese es mi pueblo caliente. Bueno, aquí el productor ya nos está correteando. Es que era el punto, tú quieres decir, a ver, la responsabilidad del gobierno federal al momento de los hechos es limitada Claro. en relación a la autoridad municipal Y estatal. Sí, que era Ángel Aguirre. que se hizo guaje porque además era muy sencillo, son delitos del Ya fuero va. común. Nada más que Permitió que se llevaran Hay Y la atracción del exacto. caso. Nada más que hay un pequeño problema, el ejército siempre ha sido independiente al propio gobernador. Y cuando estuvo el ejército, perdón, ellos tienen su zona militar y la controlan y se acabó. Y no Ellos solo la reciben zona órdenes. militar, Todo el las estos espacio de no tiene sé un cuántos perímetro, eso, ¿eh? tiene un perímetro muy grande en donde el ejército, digamos, Es que autónomo. es autónomo, es el que controla al gobernador. En español es el que Sí. controla al gobernador. Así es, Lo que me queda claro es que como fue aquí, el ¿no? Estado. Ahora con el cambio. Sí. Fue el Estado y de eso no hay ninguna duda, ¿no? Y con la intervención significativa, ahí sí, de los tres niveles. Sí. Todos metieron mano ahí. Tanto Peque el que la mata como el que le jala la pata. Pero ¿no? es bien exponencial porque eso también implica el grado de corrupción o de colusión que se da en intereses económicos como puede ser el tráfico de drogas. O sea, ese no es un pastel que se coma un individuo solo. Y que no estamos diciendo que fue también casual, fortuito, no, todo el mundo debió haber estado enterado. El ejército, la federal, los municipales, el gobernador debió haber estado enterado precisamente de que en ese tipo de camiones viajaba un sinnúmero de cantidad de porquería, ¿no? Ahora, No puede pasar desapercibido. después Bueno, sí puede. No, para la A mí se me- autoridad, Ah, no. para la autoridad, No. pasa convenio, ¿no? pero Con la mira, emisión, yo creo lo que están diciendo es bien cierto. Si nosotros vamos estrictamente al concepto legal, el gobierno estatal tiene su propia constitución y por lo tanto es autónomo. tiene una esfera de competencia Porque- bien clara. Claro, Sí, y en el bien municipal definida. no hay una autoridad que medie entre ellos y la población, aunque en materia de vigilancia estrictamente sea de carácter administrativo. Ahí tengo un problema de concurrencia de atribuciones. Entonces tenemos los tres niveles y ahí el que parte la sopa es el ejército. Y toma el mando, ¿eh? Y en todo lado. Y no pregunta, ¿eh? De una vez ese no Ah, no, pregunta, sí. él se llega y se lo lleva. Ahora, es muy aventurado, por lo que me comentan del contenido de estos dos textos, hacen una construcción narrativa muy interesante que permite vislumbrar alguna posibilidad de lo que realmente ocurrió. Por eso es un trabajo periodístico y eso permite a la gente darse una idea, pero solamente es una idea, porque la verdad nunca la vamos a saber. Y ese es ahora el contexto que tenemos hoy en día. ¿Qué va a hacer la actual fiscalía con este caso? Nada. Le va a dar Otro carpetazo. no, le va a dar un análisis histórico y al final lo va a mandar como ocurrió ahorita con los guerrilleros. Les vamos a decir, es que son unos héroes. Pero entonces eso tendrá que hacerlo 3 presidentes adelante. O Sí, por lo ahorita menos no va a ser cañón. uno más que va a tener, bueno, para evitar la rumorología y el problema, pues los vamos a hacer mal y se acabó. Pero hay compromiso del presidente, se reúne con los papás de los chicos, les genera expectativas. Los padres de los 43 salen de las reuniones con el presidente y dicen, advertimos un cambio diferente con Pero el es que- gobierno anterior y demás. De una versión No va a negativa suceder Nada más con que Enrique. esa fue una de las promesas de campaña de él cuando contactó a ellos. Y Pues ese es ahora el tendrá punto. que hacer algo para cumplirla. Dígame Porque qué esta no presidente se la cumplió perdonó. todo. No conozco ninguno todavía. Ni Ni yo siquiera tampoco. Jacques Chirac hizo eso. Y un paz descanse. Sí, que sí. Andamos muy fúnebres. fíjate.
Entonces, No, y fue día de duelo nacional en Francia. en Francia. Jacques Chirac en su momento le dijo no a Bush. Se le a la enfrentó, intervención. ese le enfrentó. Ese es el hecho más sobresaliente de él. Aparte de que fue un excelente operador político. Todo lo contrario de Vichy, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. O de Aznar. su También vecino. lo sé, sí. Así es. Entonces, bueno, regresando a este asunto que nos lleva, la ventaja de este tipo de lecturas periodísticas, o digámoslo, de periodismo de investigación, es que construyen a través de ciertos elementos para poder que el lector se dé una idea de lo que pudo haber sucedido. Sí, porque no es una verdad suicida. ¿Hacia dónde vamos entonces? ¿Cuál sería entonces la visión del 2 de octubre, la visión del 26 de septiembre? ¿Cuál va a ser ahora precisamente lo que se va a trabajar como una cuestión de recordar, de Se convierte en un asunto simbólico. un panteón cívico? Que se agrega al Sí, calendario se cívico. convierte en un asunto simbólico y permite identificar nuevos actores en un espacio de identidad nacional. ¿Qué le sucede al hecho histórico, al suceso histórico, cuando se va a la historia de bronce? Va, se acabó. Por eso Hidalgo es considerado el padre de la patria, aunque fue un delincuente en su momento. Y Iturbide se va al Exacto. destierro histórico. Tenemos comentarios del público antes de irnos, nada más para no pasarlo por alto. Moni Lego, saludos para el doctor Saludos, Abacú. Moni. Es mi hija. Verónica López dice que es Otra obvio que hija. tapaban algo grande y también taparon su cochinero en el caso de Iguala. Saludos de la doctora Elvira Hernández Carballido. Muy buena. Esa fue muy buena. Saludos, doctora Elvira. Saludos, mi amor. Aquí está. Lee lo que dijo, lee lo que mandó textual. Elvira. Jorge Hernández, saludos al maestro de maestros Carmona Ahí está. de los Currichi. Saludos, Que él gracias. entenderá. Sí. Ya esos códigos están. Sí, sí, sí. No es prudente. No descifres nada. Tenemos aquí mucha participación del público. Nos recuerdan que la Liga 23 de septiembre también intentó el secuestro de Margarita Bueno, Portillo, pero Margarito hubiera deseado que se la llevara. pero Era falló. un beneficio a la nación. No acabó con Pepe López Portillo también, ¿no? Saludos de Lourdes No Macías, está de Garuza. tan perdido. Sí. Y por supuesto yo quiero agradecer a Hidalguía del periodista Luis Felipe López Monroy, En Tulancingo. a Línea por Línea de los periodistas de Norad Mota López y Jaime Arenalde, y al semanario Avanzando en Hidalgo. ¿Y a que dónde también estamos? Porque no ha transmite dicho dónde estamos. la No va a señal. decir. ¿No va a decir? No va a decir. ¿Así de plano? No vas. No nos están patrocinando ni nada, ni mucho menos. No nos están No. patrocinando. No, entonces no digas nada. Yo dije, estamos frente a lo que era el consulado Así es. británico, El nos que encontramos entendió. en Café La Chiquita, que el día de hoy nos recibió aquí con Por el cierto, es un escándalo. agradable lugar aquí. Y por cierto, agradecemos enormemente porque tenemos otro espacio y siempre es grato saber que hay posibilidades más de lo que habíamos manejado tradicionalmente. Así Si es. conocen otro lugar que cierre tarde, díganos, porque ya se nos está Si acabando quieren los invitarnos lugares. a algún lugar, si quieren patrocinarnos, Ya, de adelante. plano ya nos vamos a vender. Pues ya nos descaramos, ¿no? No, pero eso es para la Eso- próxima, ¿no? Eso no me lo habían dicho. ¿No quedamos que en la próxima iba a haber una sorpresa? Sí. ¿No te ha dicho el productor? Avísenme exactamente. ¿No te ha dicho el productor? Ok, Vean la retransmisión. síganos Abacuc, en el- comentarios finales. Suscríbanse. Generamos un panteón cívico. Estamos tratando, como en cualquier movimiento social, tiene que haber uno que es malo y tiene que haber otro que es el bueno. A partir de este tipo de eventos en donde la guerrilla fue catalogada como mala, parece ser que hoy empezamos a ver un cambio en esa visión. No sé si la guerrilla, si Lucio, si Genaro vayan a caer precisamente en el panteón cívico que tenemos en el país por haber sido principales en la guerrilla en nuestro país, pero hay un cambio, hay un cambio. Probablemente nunca esperamos este tipo de cambio, mucho menos tipo de comentarios de que eran jóvenes valientes, porque el sistema político no permitía absolutamente nada.
No estoy hablando de que haya una apertura o de que haya una mayor posibilidad, sino de que se está empezando a gestar un cambio. Esperamos, por supuesto, que este recordatorio que hacemos de varios movimientos sociales en nuestro país y que son antecedentes de lo que hoy sucede en el gobierno federal, nos lleve a una mejor comprensión de la historia de este país, para que, como dicen algunos por ahí, no repitamos esos errores. Y saludos a todos. Bueno, mi conclusión es mucho más corta, es simple y sencillamente estamos viendo una transición, pero no nos queda bien claro hacia dónde vamos. Tenemos esfuerzos a veces positivos, a veces negativos, pero todo cambio implica incertidumbre, sobre todo para los espacios de poder. Lo que estamos, o lo que yo estoy percibiendo, es que muchos hacen una crítica abierta al gobierno con toda razón, pero finalmente se encuentra entre una situación que demanda modificar muchas estructuras, y eso no es nada sencillo. Eso es por un lado. Y por el otro, qué bueno que empezamos y ahorita lo vemos en los espacios de medios masivos de comunicación, que hay toda una tendencia a recuperar la memoria histórica de este país, dándole esa connotación que necesitamos. ¿Y saben por qué? Porque nos estamos quedando sin héroes nacionales. Las acciones de gobierno han sido tan cuestionables que en vez de generar una identidad hay un rechazo. Entonces empezamos a no creer en las instituciones y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque caímos en la anarquía y ahí todos salimos perdiendo. Afortunadamente tenemos una clase media, no sé si seamos pensantes, pero sí tenemos bien definido lo que queremos. Y eso permite darle estabilidad a un sistema que está demandando estabilidad. Ese es mi comentario. Buenas noches, gracias. Doctor. Buenas noches, agradecerles el favor de su atención, los maestros que siempre en verdad nos ilustran y dan cátedra. Yo solamente diré, hagamos un abordaje dialéctico, no de Engels, sino de Adorno. Vamos a una dialéctica Me gustaría negativa. más Karel Kosik. Se los dejo. La dialéctica de lo concreto. ¡Qué horrible! Eso es con lo que me gustaría concluir esta charla en desconfianza. Ojalá que al menos, sobre todo alumnos que tenemos que nos siguen, se avienten un googleazo a decir de qué diablos estamos hablando. Porque la medida en que hagamos ese abordaje, por ejemplo desde la academia, vamos a poder resolver nuestros conflictos históricos y quitarnos estructuras tan atávicas que no nos permiten avanzar. No todo debe ser crecimiento económico, no todo tiene que ser el desarrollo en ese sentido. También necesitamos una comprensión y reconciliación con nuestro pasado. Vamos por un modelo dialéctico que nos lo permite. Y suscríbanse al canal de YouTube, no es nuestro, perdón, al canal de YouTube. Sí, por favor. Joel, que te brincaste un comentario aquí de alguien. De que van 3 Y bonita Dice, noche. van 3 transmisiones que te brincas un comentario. Saludos y que descansen. Dice Habacuc López Aguilera. Por eso hago la mención. Ok. Y yo quiero concluir agradeciendo al público, como siempre, que nos hace el favor de recibirnos, pero decir de manera muy específica. Creo que Alfredo dijo algo muy bien, en el sentido de que no debemos perder esa memoria histórica. El 68 marcó un parteaguas en nuestro país. Somos un México diferente al que éramos antes del 68. Es importante, como dice Alejandro, que los jóvenes conozcan, investiguen, porque no basta nada más con conmemorar cada año. Tenemos que aprender precisamente a reconciliarnos con el pasado, a conocerlo. Yo siempre he creído que conocer el pasado nos ayuda a comprender lo que somos Y lo que en el seremos. presente, pero también nos ayuda a planear lo que queremos ser. Una proyección. Lo que queremos ser. México merece una sociedad con libertades, se las ha ganado, y debemos recordar que muchísima gente ha luchado de distintas maneras y desde distintas trincheras por hacer el país que somos el día de hoy. Entonces, todos tienen un mérito, Un reconocimiento. todos merecen un reconocimiento, y creo que no debemos olvidarlo. Y la próxima semana, pues todavía no tenemos
temas, pero recuerden que mañana es un día importante, polémico, de mucho debate en el Congreso del Estado de Hidalgo, donde se están llevando a cabo algunas cuestiones interesantes que ya platicaremos. ¿Y ahora sí se van a quedar los diputados a la discusión o se van a ir? Habrá que ver, ya ven que ahora tenemos un diputado que compara la tauromaquia con... Sí. Sí. A mí me hubiera gustado tener un espacio para hablar de nuestro insigne representante social, el señor, no sé si es licenciado, creo que sigue siendo pasante de Derecho. Pasante de Derecho desde el 2008. Exacto, Jorge Mayorga Olvera. Me parece que requiere una mención completamente aparte, no sé si en otro programa, en otras circunstancias, porque además de infortunado lo que hizo, el sujeto no tiene ni la menor idea de dónde está viviendo actualmente en el estado de Hidalgo. Así, simplemente. Ole. Ole. Agupa. Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestro productor Guillermo Bello, la asistencia técnica de Juan Guillermo Sánchez, gracias a Chiquita Café nuevamente, pero sobre todo a ustedes que nos toleró en esta 14T. Buenas noches. Buenas noches.